Tenemos contacto telefónico con el doctor Jorge Castañeda, politólogo, analista, colaborador de este espacio informativo. Jorge, te saludamos con mucho afecto. Muy buenas tardes de viernes. ¿De qué parte del mundo nos hablas hoy? De Miami, Pepe, y te mando un abrazo muy caluroso porque hace mucho calor y porque te quiero mucho aquí desde Miami. Muchas gracias, Jorge, muchas gracias, pero muy atento has estado a lo que ha sucedido desde el martes con el anuncio de eliminar la participación de los maestros disidentes del proceso educativo oaxaqueño. ¿Cómo lo estás leyendo desde afuera? ¿Cómo lo estás viendo desde allá? Pepe, yo sigo pensando, como creo que la mayoría de los mexicanos que hemos seguido este asunto de cerca, que la decisión del gobierno, tanto estatal como federal, es una decisión aplaudible, una decisión que difícilmente puede uno criticar o censurar, porque era algo que ya tenía que suceder desde hace mucho tiempo, y no mucho tiempo solo de este sexenio, sino por lo menos desde el sexenio de Ernesto Zedillo, sino desde el sexenio de Carlos Salinas, ya que el acuerdo de Eladio Ramírez que crea el INECO y crea este problema es un acuerdo que se dio en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. En ese sentido, creo que la decisión es acertada y que en todo caso se tardaron, Pepe. Ahora, la pregunta que siempre uno tiene que hacerse en estas cosas es cuáles son las alternativas o qué se paga, qué costo se paga por hacer esto en lugar de hacer otras cosas. Yo entiendo que desde el punto de vista emblemático, la oposición de la sección 22 y de la coordinadora en general a la llamada reforma educativa del gobierno de Peña Nieto, pues le da un carácter un poco emblemático a la sección 22 y al conflicto de Oaxaca, y que llegó el momento en que eso se había vuelto un símbolo de la capacidad del Estado mexicano, no de recuperar la educación, pero sí de poder imponer democráticamente las reformas que el Congreso aprobó. Hasta ahí vamos bien. Ahora, si damos un pequeño paso adicional y vemos la cantidad de retos que el país está enfrentando en estos días, desde el Chapo hasta el peso, pasando por la ronda 1 y por varios otros temas, uno puede preguntarse si este era un frente que convenía abrir de esa manera en este momento. Pero también por otro lado, Jorge, yo no tengo respuesta. Claro, pero por otro lado estaba ante la opinión pública, ante la sociedad, pues esta actitud débil, o que mostraba debilidad del gobierno, hasta que se atrevió a dar el manotazo para dejar de seguir siendo extorsionado y chantajeado por la llamada el llamado magisterio disidente. Ha dicho Andrés Manuel López Obrador, y te pido tu comentario, ha dicho que otra vez la mafia del poder le da un golpe a la democracia educativa. Por supuesto, pues no ha tenido precisamente repercusión ni eco lo que ha dicho López Obrador. ¿Qué te parece? No, y ni lo va a tener primero que nada porque la propia sección 22 no quiere padecer el beso del diablo, el beso de López Obrador. Lo último que quiere es politizar su conflicto de esa manera en este momento. Lo que sí me parece, Pepe, es que habría que ver con mucho cuidado qué dicen las encuestas. Supongo que los Pinos las vivieron con muy bien. Una cosa es que la gente le parezca muy mal que los maestros no den clases, que cierren carreteras o escuelas por oponerse a la reforma. En eso creo que la opinión pública está abrumadoramente en contra de la coordinadora y a favor ahora del gobierno. Cuando la pregunta es, ¿está usted a favor o en contra de la reforma educativa tal y de la evaluación y de que despidan a los maestros si reprueban la evaluación? La opinión que yo he visto en ciertas encuestas, Pepe, está mucho más dividida.
Entonces, yo no sé si había realmente un clamor de la opinión pública o, como dice Felipe González siempre, de la opinión publicada, o sea, tú y yo y nuestros colegas de la comentocracia, Pepe. Correcto, Jorge, una cosa es la opinión pública y otra, bien dices, la publicada, pero lo que sí se ha traducido en todas estas acciones es una estrategia muy bien planteada y muy bien planeada por el Estado mexicano para acotar justamente lo que considera el gobierno federal y el gobierno del Estado, los excesos cometidos por la coordinadora, que tú bien recuerdas, se hizo cargo del proceso educativo oaxaqueño a partir de que el entonces gobernador Eladio Ramírez del PRI, en 1992 o 93, no recuerdo, les entrega el control. ¿Por qué? Porque en ese momento había muchas críticas a los manejos sucios de los dineros de la educación en el estado de Oaxaca y por parte del sindicato que comandaba la maestra Alba Ester. En un afán de transparencia y limpieza en aquel momento del gobierno de Carlos Salinas, se decide entonces que sea la coordinadora, un sindicato entre comillas limpio, el que se haga cargo para garantizar la transparencia y el buen manejo de los dineros. Ese es el origen de todo esto, pero esto fue creciendo a tal grado de que la coordinadora ocupó todos los espacios. Así es, Pepe, y eso en algún momento había que poner un alto, y nunca hay un momento perfecto, y se escogen en malos momentos cuando se está en el gobierno para decidir hacer una cosa o la otra, y yo no creo que se le pueda reclamar al gobierno eso en este momento. Sí tengo, insisto, la duda de si tenemos capacidad en México, todos, gobierno, instituciones, sociedad civil, comentocracia, lo que tú quieras, para seguir 3, 4, 5 asuntos al mismo tiempo y seguirlos en el sentido fuerte de analizarlos y responder con políticas públicas reales, no con anuncios, a esos retos. Es una pregunta que siempre uno se tiene que hacer en cualquier país, pero sobre todo en México, porque sabemos que nuestra capacidad de atender varios asuntos simultáneamente pues tiende a ser muy limitada. Así ha sido siempre, Pepe, y no es mejor o peor este gobierno que otros. Entonces tú me dices, es que tienen a toda la Policía Federal, o buena parte, la tercera parte en Oaxaca, y Aurelio Nuño, y Osorio Chong, y la Procuradora, y Galindo, y Rubido, todos ellos metidos ahí, qué bueno. ¿Y quién está atendiendo el resto de los asuntos? Jorge Castañeda, a propósito de asuntos pendientes, seguro estás muy atento a los caminares, a los andares políticos de Donald Trump, quien visitó hace un par de días la frontera con México en su campaña, un hombre que está resultando en este momento pues favorecido por la opinión de Estados Unidos respecto a sus aspiraciones para ser candidato a la presidencia por el Partido Republicano. El señor Trump fue a la frontera, lo abuchearon, no tuvo encuentro con la patrulla fronteriza, a pesar de haber viajado a Laredo, Texas, como parte de su campaña rumbo a la candidatura republicana por la presidencia. Fue recibido por varios protestantes que le gritaban, echen a Trump, eso se lo dijeron en Laredo. ¿Qué te parece el camino que está llevando Donald Trump, que a pesar de que va todo aparentemente en contra, va arriba? Es que yo creo que tenemos que distinguir muy bien en México entre Estados Unidos, lo tienen que hacer ellos también, pero en México, entre lo que algunos mexicanoamericanos, sobre todo en esa zona, en el valle del Río Bravo, de la comunidad mexicanoamericana, no mexicana propiamente tal, es muy importante, y desde hace muchísimos años, lo que ellos dicen y cómo se manifestaron en contra de la presencia de Trump, y cómo repercute la imagen de Trump en la frontera, echando pestes contra los mexicanos en el resto del país, tal y como lo retransmite sobre todo las noticias de Fox, pero también CNN y otros canales. Trump no fue a Laredo, porque ahí fue, obviamente no a Nuevo Laredo, pero a Laredo sí fue, no para convencer a los oriundos de esa ciudad fronteriza que mantiene magníficas relaciones con México desde hace más de un siglo, no fue para convencerlos a ellos, fue para
convencer a los norteamericanos republicanos de derecha, que son los que van a votar en las primarias, sobre todo las primeras primarias del año entrante, de que él tiene un tema de campaña y que tiene el valor y la audacia de ir a la frontera y decirle directamente a los mexicanos que dejen de pasar a Estados Unidos y que les va a poner una pared, un muro, y que ese muro además lo vamos a pagar nosotros. Pues muy bien. Eso puede ser que sí funcione, aunque los mexicano-americanos de Laredo lo repudien y con toda razón. Y eso a veces nos cuesta trabajo entender todavía en México, que por un lado en Estados Unidos hay gente muy partidaria de la inmigración mexicana a Estados Unidos y hay otra gente que no lo es. La pregunta que debemos hacernos es quién debe empezar a responderle a Trump. ¿Cuántas veces vamos a poner la otra mejilla? Ya el secretario Meade ha empezado a contestar, en mi opinión, de manera muy paulatina, pero está dando ciertos pasos, pero creo que es una decisión más compleja. Queremos mantenernos fundamentalmente callados ante este pleito de lavadero dentro de Estados Unidos, o tenemos que dar la cara y manifestar nuestras posiciones dentro de Estados Unidos para que queden mucho más claras de lo que han quedado hasta ahora. Otra vez, es una pregunta a la que yo no tengo respuesta, Pepe, pero sí es una pregunta que me parece que hay que hacer. Te agradecemos mucho, Jorge, pásala bien, nos vemos pronto en México. Gracias, Pepe, un fuerte abrazo. Otro para ti, claro, grandote. Gracias, Jorge Castañeda, analista político, comentarista político en este espacio informativo.